Vamos a orar ahora para la palabra, ¿les parece? Y avanzar con el capítulo. Me hubiera encantado poder avanzar hasta el capítulo 20. De hecho, para seguir avanzando, algunos están medio inquietos, quizás quisieran terminar ya el libro de Hechos, pero la verdad es que ha sido una bendición para nuestra iglesia, yo creo también para Matías y yo, de los que hemos estado enseñando, hacer esa sincronía y de ir aprendiendo cosas, principios para nuestra iglesia. Y yo intenté, de verdad que luché toda la semana para llegar al capítulo 20, que me encantaría haberlo pasado, porque hay un sermón muy lindo de Pablo con los ancianos de la iglesia de Éfeso, pero no pude. Creo que el Señor tiene una palabra muy interesante también para hoy día con Demetrio, el platero. Así que vamos a orar para que el Señor nos guíe en este estudio. Padre, esta mañana queremos darle gracias, Señor. Darle gracias por poder llegar a la iglesia, por habernos levantado y saber que hoy día el ser humano tiene la capacidad para destruir el planeta, para declararse guerras terribles. Y sin embargo, Señor, sabemos que si fuera por el hombre ya se hubiera destruido al tener la capacidad. Pero tú tienes misericordia todavía, Señor. Tienes misericordia de nuestro país, que incluso sus autoridades te rechazan, te niegan, te quieren sacar de nuestro Congreso, te quieren sacar de todos lados, Señor. Y sin embargo tú nos sigues dando otro día de vida. Nos das la salud para estar acá. Señor, le alabamos, le damos gracias. Gracias por ser nuestro Dios, por habernos alcanzado, por ser parte de esta institución que es la más gloriosa sobre el universo, que es tu iglesia. Le adoramos, Señor. Pedimos que su misericordia nos hable hoy día. Muchos hermanos han llegado de muchas situaciones diferentes y usted las conoce bien. Yo no, el que predica, ni nadie que se ponga acá las conoce, pero usted sí, y su palabra también. Y su palabra puede discernir ahí en lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros, del que predica como del que escucha. Pedimos eso, que su palabra, por el poder de su Espíritu Santo, nos hable, me pueda usar por su misericordia y nos pueda levantar al que viene caído, animar al que ya está animado, Señor, a que el que ya viene agradecido, que cante con mayor gozo, al que viene triste, que tú lo consueles, al que no te conoce, que te conozca, al que viene oprimido, que tú lo libertes, Señor. Tu palabra tiene ese poder y lo pedimos en el nombre de su Hijo, en Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, a ver si me acompañan a Hechos, capítulo 19. Como les decía, me hubiera encantado llegar al capítulo 20, pero me sentí como Pablo cuando, guardando las proporciones, cuando el Espíritu Santo le dijo no para Asia, no, pero no, pero no, y no. Así que nos quedamos en el capítulo 19. Y les quiero como hacer una acotación antes de comenzar este estudio, porque vamos a profundizar en un solo hito, a partir de esta historia del platero. En realidad, más que de Demetrio, de este hombre que vamos a ver que en rigor no era su amor a Diana de los Efesios, ni al templo de los Efesios. No era su amor a eso por lo que él estaba celoso, sino que él tenía un Dios disfrazado de Diana, pero era la avaricia. Su avaricia, su amor por el dinero, su amor por las riquezas. Y hay dos grupos ahí que vamos a ver en Éfeso que se convierten al Señor. Un grupo que es que vimos la semana pasada con Matías, y que es un grupo de hechiceros que se convierten. Y es tal el impacto de la palabra que ellos incluso entregan hasta sus libros de magia y los queman en público. Un amigo que se convirtió y a él le gustaba mucho el rock pesado, Iron Maiden y todo eso, y en ese tiempo eran cassettes. Y cuando él se convierte, los veía esos cassettes, ya. Y los iba a regalar, pero dijo, ¿para qué le voy a entregar esta basura a otro? Mejor los rompe, guardando las proporciones.
no valían lo mismo que valen estos libros de hechicería que tenía. Pero me gustaría que pudiéramos comenzar este estudio teniendo en cuenta que hay 3 tipos de pensamiento, incluso dentro de la Iglesia, a través de la historia, estos 2000 años de historia, en que han surgido 3 ideas, y todas las ideas tienen consecuencias, todas. Lo que cuando cada uno de nosotros pensó en qué estudiar y al final lo llevó a cabo, ¿tiene consecuencias después? Claro que tiene consecuencias. Tiene tu trabajo, tu ingreso, un montón de cosas. Todas las ideas tienen consecuencias, todas. Y también en la Iglesia empezaron a surgir diferentes movimientos a través de la historia, en que empezaron a sus pensamientos, sus ideas, a proyectarse con el tiempo. Una idea es la paulista, acerca de cómo es el hombre delante de Dios. Y de ahí se sumó Agustín, tenemos los reformadores y tenemos a un montón de grandes hombres de Dios que han creído que el hombre está muerto espiritualmente. ¿Lo creemos eso? Uy, amén, flojo, ¿eh? ¿Creemos que el hombre está muerto sin Dios? ¿Muerto espiritualmente? Amén. Cierto, la Escritura lo vemos. Sin embargo, también han habido otras corrientes que han tratado de cambiar esa manera de pensar en la Iglesia y han tenido bastante fuerza. Ya en el siglo IV, si no me equivoco, un señor de apellido Pelagio ya también quiso poner y decir que no, el hombre en realidad nace neutro, no muerto, sino que neutro. Él puede escoger y decidir, incluso no es necesaria la gracia de Dios para ser salvo. ¡Wow! Dentro de la Iglesia. Él creía que el hombre en realidad puede también ser soberano sobre su salvación. Y con los siglos vino un concilio y se le declaró hereje. Esas ideas son herejes. Y después vino un semipelagianismo en el siglo XVII, y que el hombre, la verdad es que no es que esté neutro, sino que está gravemente enfermo. No muerto, sino que gravemente enfermo, donde Dios pone el remedio, por decirlo así, al lado de la camilla, y Él escoge si se salva o no se salva. Entonces, ¡ay, sí! Me salvo. Y esa es una de las ideas que también más prevalece hoy día dentro de la Iglesia. Y ahí hay una sinergia entre la salvación entre Dios y el hombre. ¿Las ideas tienen consecuencias? Sí, porque empezamos sin darnos cuenta, podríamos llegar a transar si Dios es soberano sobre la salvación o no. Y eso es lo que queremos un poco hoy día aprender con este Hechos capítulo 19. El Evangelio, y este es el hito que vamos a ver hoy día, el Evangelio de Cristo produce 2 R's. Dale con las R. Rendición o rechazo. No hay términos medios. Cuando el Evangelio se predica de manera bíblica, o el muerto es resucitado, o el muerto sigue muerto, rechazando a Dios. No hay un estado intermedio entre que si quedé medio vivo. No. La Escritura es muy sabia en eso. Mira, vamos a ver estos 2 grupos, a ver si me acompañan aquí en Hechos 19. Y vamos a ir aprendiendo un poquito de estos 2 grupos en Éfeso, una ciudad bien interesante, porque era como, después de Antioquía venía Éfeso, era como la joya para Roma, la joya en Asia. Era un centro político, económico, pero más bien era el centro religioso de Asia, para Roma, donde estaba un tremendo templo a la diosa Diana. Un templo extraordinario, porque no sé si alcanzamos a ver algo de Atenas. Atenas tenía una acrópolis, y la acrópolis tenía el templo Atenea. Bueno, este templo de Éfeso era 4 veces más grande que ese. Era tremendo, era una cosa de como 110 por 55 metros, un rectángulo. Todos los templos griegos eran iguales,
solo que variaban en sus dimensiones, en sus tamaños. Y el de Éfeso, era el más grande de todos. De hecho, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tremendo, tenía algo de 120 columnas, de 1,80 m de diámetro, de 20 metros de alto. Tremendo, increíble. Tú llegabas ahí, ¡wow! Y los efesios lo hicieron en un pantano. Tuvieron que poner capas de pieles de animales para secar el pantano primero, un tremendo esfuerzo. Y después poner este mega templo, tremendo. Y de hecho, Éfeso competía con Jerusalén como las capitales religiosas. Los fariseos, por un lado, en Jerusalén hacían negocio con las fiestas judías, las fiestas al Dios verdadero, y por el lado de Éfeso, los romanos, los griegos hacían su negocio con el templo de Diana. Al final, la religión no tienen no están tan errados los ateos que alegan contra la religión cuando la religión es guiada por hombres. Claro que se transforma en un negocio, porque hay poder ahí. Y de hecho, en este templo había un banco. De hecho, los ricos guardaban sus fortunas ahí en ese banco. O sea, estaba todo mezclado. Esta ciudad era tremenda. Había el culto al emperador romano. Había un teatro que se descubrió hace poco de 25.000 personas. Y era también conocida por su hechicería. Con ese contexto, ya se han trasladado más o menos a Éfeso. No es tampoco tan diferente a cómo es el mundo hoy día. También estamos llenos de esoterismo, estamos llenos de negocios mezclados con religión, estamos llenos de todo esto mismo. Entonces, estando ahí, vamos a ver aquí en Hechos, esto lo vimos un poquito, pero ahora lo vamos a unir con este otro texto de lo que pasa con estos plateros que tenían el tremendo negocio ahí. Capítulo 19, versículos 18 al 20, dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Saltémonos al versículo 23 en adelante. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Dos grupos. Un primer grupo que se rinda al Evangelio. Y es interesante porque su fuente de vida era la hechicería. Piensa en eso. No es solamente que yo ya entrego, no sé, mi PlayStation porque es mi vicio, pero yo no me alimento por el PlayStation. Pero es diferente cuando tú vives de eso. Y ellos tomaron esos libros por los cuales ellos vivían, ellos comían y los quemaron. ¡Wow! Eso no es fácil.
Y el equivalente de esa herramienta de trabajo que ellos tenían, esos libros de hechicería, era el equivalente al pago de casi 164 años de un obrero trabajando. El equivalente a 164 años trabajando. O a 4 obreros trabajando durante 40 años, 6 días a la semana. No que se gastaron esa plata, sino que la van juntando. Junta todos esos 4 tesoros. Era el equivalente a eso. Tremendo. Tremendo. ¿Y por qué? ¿Por qué entregan? ¿Por qué cambia su forma de vida de una manera tan radical? Y en el versículo 20 dice que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y si me acompañan, nos saltamos un poquito al capítulo 20. Aquí vamos a ver la razón. El versículo 21, Pablo, después le decía a los ancianos que estaban en Éfeso, les dijo: miren, yo estuve testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es darnos cuenta de que estamos mal y dejamos a un lado todo lo que nos aparta de Dios, y la otra es poner la fe en Jesucristo. Bueno, si Él me llamó y yo estaba tan mal, Él me va a proveer. Eso es fe. Tremendo. ¿Y cómo resumimos todo esta enseñanza en el versículo 27? Pablo también dice ahí que porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Finalmente, todo el consejo de Dios se resume en el Evangelio. Increíble. Es extraño que hoy día no vemos tantas conversiones de ese tipo, en que empezamos a transar en realidad entre nuestro patrimonio, que quizás, por ponerlo en un ejemplo así dramático, un narcotraficante se convierte, pero dice: pero es mi sustento de vida. ¿Lo dejo? Si el Evangelio verdadero toca hasta la última fibra de su corazón y hay un arrepentimiento genuino, no va a temer. ¿Te acuerdas cómo Zaqueo? Robó, sí, robó porque era un publicano, pero cuando se convierte él dijo: Señor, si le he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahí está. Y el Señor, ¿qué le dice? Hoy día ha llegado la salvación a esta casa. Claro, porque como Santiago lo resume, bueno, mi fe, ¿cómo se va a probar mi fe? Un fruto de arrepentimiento. El problema es que hay otro grupo que se manifiesta con violencia. Este grupo del platero. Y fíjate que el motor de su rechazo ni siquiera es por Diana, lo que hablamos al principio. ¿Por qué es? ¿Qué le movió el piso del Evangelio? Su negocio. ¿Y cómo le llamamos a eso? Avaricia. La avaricia, si uno busca el significado, dice, es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas, evitando compartirlas. En el griego esa palabra es pleonexia, y la traducción de esa palabra pleonexia es fraude. Interesante. Mira, acompáñame a Colosenses 3:5. Mira cómo el Señor lo define. Dice, Pablo, hablándole a los colosenses, le dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¡Wow! Ese es el verdadero ídolo. No era Diana. Diana es el instrumento nada más. La avaricia tiene su hermana gemela que es la codicia. No las puedes separar. Al tener avaricia, sin duda que voy a tener codicia.
Y la codicia me lleva a mentir. Entonces, otra hermana, empiezan los trillizos, los cuatrillizos de pecado, que se van juntando y la familia va creciendo. Ningún pecado viene solo, ninguno. Ninguno. Desde el huerto del Edén lo podemos ver. No solamente hubo mentira, no solamente que se escondió cuando comió Adán y Eva, sino que también mintieron, se echaron la culpa, se escondieron, inseguridad, después... Porque el pecado nunca viene solo, nunca. Nunca. Y además, fíjate que ese platero, el Demetrio, empieza a buscar aliados. Porque el pecado también busca no estar solo. Es como cuando hacemos las travesuras en el colegio, las hacíamos siempre en grupo. Pero si nos pillaban solos, o en grupo éramos valientes, pero solo, no. Y mira cómo lo hemos visto este texto otras veces en Marcos 7. Y aquí el Señor también habla acerca de este problema que tenemos en el corazón humano. Marcos 7, 21 al 23 dice el Señor, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, lo primero, pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Podemos decir de que el hombre está enfermo terminal o está muerto delante de Dios? La Escritura misma dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pregunta, ¿Satanás es idólatra? ¿Qué creen ustedes? Es el primero de los idólatras, el que empezó con la idolatría, porque en vez de idolatrar a Dios, de adorar a Dios, quiso idolatrarse a sí mismo. La idolatría, como dice en Colosenses, la avaricia es idolatría. Son iguales. ¡Wow! Pero si vamos más al fondo de la idolatría, toda la idolatría tiene por Dios, al final de ese túnel, a uno mismo. Todo vicio que nosotros podamos tener no es el problema de fondo. Cuando vemos, ¿cierto?, que en estas... gracias, Juan Carlos. Bueno, sí, gracias. Cuando vemos, por ejemplo, estas instituciones, ¿cierto?, buenísimas que son antidrogas o para alcohólicos anónimos, lo primero que le tienen que hacer a la persona es reconocer su problema, ¿cierto? Pero el problema no es el alcohol. Yo tomaba cuando era joven, pero no tomaba porque la verdad es que me gustara el alcohol en sí. Era por lo que me hacía sentir el alcohol. ¿Por qué? Porque me sacaba la timidez, podía tener más desplante delante de mis amigos, delante de las otras personas, pero en sí el instrumento era el alcohol. Pero en realidad mi ídolo, o por el cual yo tomaba el alcohol, era por lo que me hacía sentir. Entonces, si te das cuenta, al final, la idolatría a cualquier cosa, ya sea el dinero, ya sea la droga, ya sea lo que sea, una persona, lo que tiene de trasfondo esa idolatría es uno mismo. Es por lo que me hace sentir, es por lo que yo siento al consumir esto, es por el placer que me hace sentir. Es porque la imagen de Dios que estaba puesta en nosotros quedó destrozada de tal manera cuando Adán y Eva pecaron que toda la raza humana hemos quedado con una carencia terrible de tratar de reemplazar al Dios verdadero que nos da la vida para adorarle, y lo tratamos de reemplazar, de escondernos de Él y reemplazarlo por algo que nos haga sentir lo más seguros, lo más amados y lo más placentero a mí mismo. Y eso es idolatría, porque al final me estoy idolatrando a mí mismo.
Ese es el problema de fondo con cualquier tipo de nuestros vicios, debilidades, pecados, luchas. El fondo de ese túnel es el yo. Por ejemplo, hay hombres que consumen cocaína para sentirse superhombres. Una generación entera en Estados Unidos consumió el LSD para la euforia que sentían, el olvido, para crear un mundo propio. La marihuana para relajarse. Así también la idolatría a algo, a alguien, es por lo que me da o me produce. Finalmente el ídolo es el yo. Y ese Dios, con minúscula, yo, se opone constantemente al Dios verdadero. Mira como en Juan 3:16, ¿quién lo puede decir de memoria? Porque de tal manera, ¿cierto?, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? El versículo quizás más conocido, pero nadie lee el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación. Aquí está. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí tenemos esos dos grupos. Un grupo que vino con sus obras, son malas. Aquí están, quémenlas. Y otro grupo que no. Busquemos una mentira, un subterfugio, racionalicemos este pecado. No, mira, es que Diana y después nuestro negocio, mira, y este es un banco, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después? Pero el problema es la avaricia. Las consecuencias de esta idolatría son devastadoras, la avaricia. A ángeles los convirtió en demonios. Eso no es menor. No es menor que ángeles que están todo el día, todo el tiempo viendo la gloria de Dios, que nosotros ni la vemos, y ellos la ven en un momento. Oye, pero si mis alas también son bonitas. Podrían adorarme igual algunos ángeles a mí. Y no sabes que quizás qué pensó Satanás. Pero ángeles que veían, que ven la gloria de Dios todo el tiempo, tremendo, omnipotente, omnisciente, majestuoso, en gloria, adorándole. Y en algún momento pensaron que podían ser adorados. La idolatría, la avaricia. A hombres libres, Adán y Eva, los transformó en esclavos del pecado. Porque ese mismo pecado que Satanás cometió, se lo transmitió a los ángeles, a la tercera parte de los ángeles en el cielo, y también a Adán y a Eva, en el huerto del Edén. El mismo pecado. Y no los hizo víctimas, los hizo cómplices. Eso es interesante, porque hoy día estas dos escuelas de pensamiento que veíamos al principio tratan al hombre casi como víctima, pero la verdad es que no somos víctimas. Somos muy avaros con nosotros mismos. De hecho, transformó al pueblo de Dios, a Israel, en unos idólatras, la avaricia. Cuando Cristo, ¿se acuerdan que Cristo llegó? ¿Qué vio en el templo? ¿Qué vio? ¿Qué dijo él? ¿Qué tuvo que hacer Cristo? Se enojó. Tomó un látigo y sacó a todos los comerciantes porque dijo: habéis convertido mi casa, la casa de mi padre, en guarida de ladrones. Avaricia, negocio usando el nombre de Dios. La avaricia es devastadora. Ha destruido a iglesias, las ha transformado en clubes sociales. Por la avaricia, no busquemos solamente a los hermanos de tal nivel económico. A los otros no. ¿Qué es eso? Avaricia, idolatría. Autoridades, lo vemos todos los días en las noticias, los transforman en villanos.
A pastores los ha convertido en comerciantes, comerciando la fe. A padres de familia los ha convertido en máquinas proveedores. No, es que tenemos que tener más, no, es que tengo que trabajar más, tengo que pasar menos tiempo en la casa para tener más cosas. Nunca en la historia de Chile hemos tenido más cosas que en esta generación. Piensa en nuestros abuelos, en nuestros padres, si han tenido lo que nosotros tenemos hoy día. No. Y a nuestros hijos, la avaricia los ha transformado en desalmados sin afecto natural. Sin afecto. Y después nos quejamos, este cabrón, ¿no? La avaricia. Tremendo. Pablo en un momento en Romanos 7 dice, por eso Pablo exclama en un momento en Romanos 7 y dice, tengo una ley en mis miembros que es terrible, que es horrible. Con mi mente yo me deleito en la ley de Dios, pero sin embargo en mi carne yo veo otra ley, la ley del pecado, que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Y termina con una conclusión muy extraordinaria que dice, y tú puedes sentir la fuerza cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, en el último versículo, pero es potente porque termina diciendo, gracias doy a mi Dios por Jesucristo. Si quedáramos finalmente, al final de este túnel, yo creo que si todos nos pudiéramos ver todos nuestros pensamientos, cuál ha sido el motor de nuestras vidas, del por qué hemos hecho muchas de las cosas que hemos hecho, sin duda que encontraríamos algo de Demetrio en nuestro corazón. O quizás mucho de Demetrio, de ese hombre que quizás al leerlo uno dice, oye, ojalá que el Señor le caiga un rayo a ese tipo. ¿Cómo? Sin embargo, si somos sinceros, podemos ver de que muchas de nuestras acciones, muchas de nuestras decisiones en la vida han sido movidas por la avaricia, por nuestra idolatría, por nuestro yo, por nuestra inseguridad, por esa constante inseguridad. Finalmente, en el incrédulo pueden ser los vicios, pueden ser la fama, el dinero, un montón de cosas, pero al final igual es la avaricia, es su amor por él mismo. El drama está cuando en su iglesia, en el creyente, puede ser nuestra autocompasión que nos tiene apresados, el culpar, ¿cierto?, a todas las situaciones externas a mí, de todas las cosas que me pasan dentro, esa es la autocompasión, o a nuestro ego para ser reconocido, o querer actividades y querer cargos para sentirme útil y apreciado. Todo eso, hermanos, es parte del yo. No es una buena motivación. No. Y al final, siempre delante del Evangelio habrán dos grupos de personas. En la parábola del sembrador, ¿cierto?, hay 4 tipos. Hay una que la semilla cae al lado del terreno, otra que cae en las rocas, otra entre espinos y otra que cae en buena tierra. Pero al final de las 4, ¿cuántas dieron fruto? Una. Las otras 3 no dieron fruto. Ahí están esos 3 tipos, se pueden resumir en uno: la que no da fruto y la que da fruto. 2 grupos de personas que aparecen delante del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿por qué lo relacionamos con esta escuela que habla de que quizás el hombre está neutro y la sociedad lo transforma? O la que dice que está así, no, si está dañado, pero no muerto. Y la escuela que dice la Escritura, Pablo sobre todo, que dice no, que el hombre está muerto en delitos y pecados.
Lo lindo del Evangelio, no sé si es tan lindo, es que tiene que partir con esta mala noticia. Con la mala noticia de la realidad humana. De que estamos en verdad muertos. Muertos. Demetrio estaba esclavo a su yo, amando la riqueza. Así también el joven rico, ¿se acuerdan? También amaba la riqueza. Tenía un estereotipo de religioso, pero él se amaba a sí mismo a través de la riqueza. Los fariseos eran adictos al poder, los saduceos también, a ser reconocidos en las plazas, ¿se acuerdan? Pilato era adicto a sí mismo a través de la fuerza, eso lo hacía sentir poderoso. Herodes a la lujuria, que le hacía sentir placer. Hay un común denominador entre ellos, el yo, siempre el yo. Judíos y gentiles, efesios, chilenos, argentinos, venezolanos, todos los que estamos acá, todos hermanos, nacimos con la imagen de Dios destrozada, totalmente destrozada. Y la vamos destrozando más conforme aumentamos en años. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que la primera misión que tiene el Espíritu Santo cuando viene es es venir a convencernos de esta mala noticia. Mira en Juan 16, 8 al 11 dice: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ese es el peor pecado, hermano, la incredulidad. No es el pecado del vicio de la droga, de esto, de lo otro, de la peor droga, o el satánico más terrible que está matando gallinas, le está matando la gallina a su abuelita para sacrificarla en la noche. No, todo ese tipo de pecados, aunque sean horribles, aunque sean absurdos, aunque sean así como... El pecado más horrible delante del cielo es no creer en lo que Dios es. Incredulidad. No creer en que Dios es el creador del cielo y de la tierra. No creer de que Dios es el que nos da vida cada mañana. No creer de que Él es el que provee de alimento en nuestra mesa cada día. No creer en eso. Empezar a tener inseguridad de eso. No creer de que Él se hizo hombre y murió en la cruz para pagar toda nuestra idolatría, todos nuestros pecados. Toda esa incredulidad se vence cuando el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En el fondo, hay 3 liberaciones que hace el Evangelio a través de su palabra. Una es que somos salvados de nosotros mismos, del pecado que busca controlar nuestros deseos y nos convence de pecar. Otra liberación que hace tremenda es que el Evangelio nos libra de Satanás, porque nacimos bajo su dominio y su influencia, como dijimos, nos hace cómplices de su pecado, por tanto dignos de juicio. Y la otra liberación es que nos libera de la ira de Dios. Esa es la más importante al final. Nos libera porque la paga del pecado es muerte. Y como dice que, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya no tiene salvación. Y en Mateo dice que, no recuerdo el texto ahora, pero cuando dice el Señor que los incrédulos van a tener que ir al lugar donde Satanás, el infierno, el lugar que se hizo para Satanás y sus demonios, por no creer, por ser cómplice de lo mismo que es Satanás, idólatra. Y mira, si me acompañan a Efesios, capítulo 2, y es Pablo escribiéndole también a los efesios, recordándoles, hermanos, les dice: no se desvíen, no caigan nuevamente de donde Dios los sacó. Y recuerden esto. Y aquí están las 3 liberaciones, si las vamos a ir viendo. Y Él, Dios,
En Cristo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Cuando estabais terminales de enfermo. No. Cuando tenías que estirar la mano nada más y tomar el remedio. No, cuando estabas muerto. ¿Le han hablado a un muerto? Y le ha respondido, le pueden decir, mira, descubrimos el remedio para tu enfermedad que te mató. Aquí está. ¿Se va a levantar el muerto? No puede levantarse, no va a escuchar, ya no escucha, ya no se puede mover. Está incapacitado de poder salvarse a sí mismo. Y así es como dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Dónde, Pablo? En vuestros delitos y pecados, en vuestra idolatría, en vuestra avaricia, en los cuales, ahí está la primera liberación de nosotros mismos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está Satanás, nos libra del príncipe de la potestad del aire, de su influencia, entre los cuales, versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ahí está la libertad del Evangelio para todo aquel que cree, de la ira de Dios. Alguien preguntaba, ¿de qué somos salvos? ¿Del infierno? ¿De Satanás? No, ¿sabes? Somos salvos de Dios. ¿Qué? Sí, tenemos que ser salvados de Dios, de su ira. Porque el pecado es un grito todo el tiempo. Cuando yo no quiero creer, todo el tiempo le estoy diciendo a Dios, mentiroso. Es el acusado diciéndole al juez, mentira. Y están todas las pruebas ahí. Es mentira. Es como cuando pillamos a un niño o a un hijo en algo malo. ¿Tú hiciste eso? No. Pero están las pruebas, te vimos. No, fue mi hermano. Yo lo he visto. Por naturaleza traemos este escondite, este rechazar la verdad. Como decía ahí en Juan, que no queremos venir a la luz para que nuestras obras no sean reprendidas, no sean manifiestas. Y por tanto el Evangelio no nos deja tonos grises entre el hombre y Dios y la salvación. O es rendición o rechazo, o es fe o incredulidad, o es obediencia o es menosprecio, es amor o odio, es vida o muerte. Mira aquí, quizás para ir terminando de una manera gráfica para que lo podamos ver, estos dos grupos, cómo se manifiestan a través del Evangelio. Si pusiéramos una línea, los que se acuerdan de matemáticas, y poníamos el cero, el neutro, ¿cierto? Y teníamos el lado izquierdo, negativo, lado positivo, derecho positivo. Pongamos que este gráfico llega hasta la línea, hasta el menos 100, donde está Satanás, y en el más 100, donde está Dios. Cuando el Señor crea a Adán y Eva, los pone en el 0 y les da leyes de obediencia, ¿cierto? Empieza a caminar en obediencia hacia mí, hacia el 100. Pero ellos sí nacieron neutros. Y empezaron a caminar, quizás empezaron a caminar bien, a obedecer, ponerle nombre a los animales, sojuja la tierra, multiplíquense, vamos bien, pero de pronto algo se estancó en este caminar y Adán y Eva quizás se empezaron a alejar entre ellos, a hacer cada uno sus cosas y de repente la serpiente habla con Eva, que es ese otro intérprete de la palabra. Hay dos intérpretes. Es Dios y Satanás, que siempre la interpreta de otra manera. Y le empieza con la misma palabra, con el mismo mandato de Dios, a cambiar su enfoque de vida. Y Eva dice, oye, en realidad tiene razón. ¿Con que Dios dijo no comáis? No. Si el día que tú comieres,
del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Comió, y Adán también, y los dos pasaron del cero neutro, pasaron al negativo, al lado negativo, en donde acá hay juicio, acá hay salvación, acá hay vida eterna, acá hay perdición eterna. Y todos los que nacimos en este lado, nacimos con esa rebelión contra Dios, por naturaleza, muertos en delitos y pecados. Lo glorioso del Evangelio es que Cristo, el Hijo de Dios, no quiso venir al cero, al neutro, sino que vino a la parte negativa, a cargar todo este gráfico de pecado, toda esta acta de pecados que pesaba sobre cada uno de nosotros por la idolatría y el amor que hemos tenido hacia nosotros mismos, por sobre Dios. Y cuando Él los paga en la cruz, Él dice, consumado es, pagado está. Aún al que hubiera estado en el menos 99,99999, al lado de Satanás casi, también, por ti también están pagados. Satanás no, él ya está juzgado. Por él hay un decreto que no va a cambiar. Pero por todos los que hemos pecado, por todos los que hemos sido idólatras, avaros, que hemos tenido avaricia en nuestro corazón, y muchas de las cosas, incluso como creyentes, han sido en base a la avaricia. Cristo dijo, pagado está pagado tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Por eso creemos que la salvación no se pierde, porque no está basada en nuestras obras, sino en lo que Él hizo. Y nos trasladó, es como que nos dijera, mi sangre pagó tus pecados y te dejo en el cero. Pero todavía no llego al cielo, tengo que llegar a Dios, al más 100. ¿Cómo lo hago? Voy a caminar entonces hacia ti, peco, porque mis intenciones son malas. Miserable de mí, como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si aunque entiendo a Dios y su salvación, pero mi carne dice otra cosa. Entonces yo al primer paso que doy sin Él, me voy al tiro al negativo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le dijo al Padre, Padre, mi vida perfecta que yo viví durante estos 33 años en la tierra, se las endoso a Él. Yo viví cada segundo, cada minuto de mi vida para la gloria tuya. Y esa vida mía se la doy a Él, que cree en mí. Entonces, de ese cero neutral, me lleva a Él. Mira en Efesios 2, leímos hasta el versículo 3, pero mira en el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, no solo nos dejó en ese cero, para que ahora nosotros por nuestras fuerzas camináramos, no, sino que juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque estábamos muertos. No de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos, como decía mi hijo, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a sopesar el Evangelio? El Evangelio es una terrible mala noticia de que estamos muertos en delitos y pecados.
Demetrio no lo quiso, porque estaba muerto en sus delitos y pecados, pero hubo otro grupo que sí lo quiso, que sí fue resucitado. Por eso es tan hermoso creer en Cristo, porque Él paga el precio de mi pecado en la cruz al Padre, Él vive para la gloria del Padre por mí, Él resucita para llevarme al Padre, Él me revive de los muertos, me da fe para creer, me da arrepentimiento para vida, me da de su Espíritu para entender su palabra, me santifica y un día va a volver para estar con Él por toda la eternidad. Hermano, por eso el Evangelio verdadero es tan potente, porque estábamos muertos en la idolatría, en la avaricia. Y el Evangelio verdadero produce estos grupos: al incrédulo, al árbol que da buenos frutos y al árbol que va a seguir malo y va a seguir dando malos frutos. En Apocalipsis hay un texto, no recuerdo, en el 22 creo, que no lo entendía, que decía: el que es impío siga siendo impío, pero el que es santo santifíquese aún más todavía. Claro, el que es malo va a seguir dando malos frutos. Pero si fuiste resucitado en Cristo, o si hoy día quizás nunca has creído en el Evangelio, pero sabes que Dios te estaba hablando a ti, es porque Él te ha despertado para su gloria, para que creas en su Hijo. Te está despertando de la muerte espiritual. Y eso es el Evangelio. No para que sigas viviendo como estabas viviendo, sino para que vivas para la gloria de Dios cada día, cada segundo, en Él. ¿Separados de mí, dijo Cristo? Nada se puede hacer, nada. Me pueden dejar ahí en el cero, yo voy a tratar de dar un paso y te aseguro que lo voy a dar para mi gloria. Pero si Él vive en ti, si Él vive en mí, si Él vive en nuestra iglesia, si Él mueve nuestra iglesia, vamos a dar pasos de fe para la gloria de Él. ¿Queremos eso o vivir esclavos, seguir viviendo esclavos? ¿No es cierto? Vivamos para la gloria de Dios. El tema es creerlo. Sola fe.